buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenas tardes con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. Bueno, el día de hoy nos encuentra Cachito, sigue elaborando, pero nos encontramos con un invitado de lujo. Él se llama Junior Velasco y es el secretario de organización del partido político inscrito Voces del Pueblo, que tiene como candidato, como líder principal, a Guillermo Bermejo. Recordemos que Voces del Pueblo logró a inicio de agosto una alianza con Nuevo Perú por el Buen Vivir, conocido porque Verónica Mendoza era la líder, pero ellos cambiaron de alguna forma de candidato. Bueno, Verónica sigue en la organización, pero de alguna forma Vicente Alanoca, este líder puneño, este docente de la Universidad Nacional del Altiplano, es el candidato de Nuevo Perú. Y va a haber una competencia al interior de la alianza electoral que se llama Venceremos, entre Vicente Alanoca por Nuevo Perú y Guillermo Bermejo por Voces del Pueblo. Entonces esa es un poquito la alianza y estamos con Junior Velasco para que nos explique, porque todavía no está definido el candidato, nos explique un poquito cómo se va a definir, va a haber elecciones internas, va a votar un militante un voto, va a ser a través de delegados, cuándo se termina ese candidato, un poquito nos explique del ideario, del programa, etcétera, etcétera. Así que Junior, adelante, nos presentamos, saludamos a nuestro público y empezamos. ¿Qué tal, Javier? Sí, mucho gusto conocerte. Saludo también a tu público que te está viendo el día de hoy, ¿no? Y sí, soy secretario de organización de Voces del Pueblo y también a la vez soy también secretario de organización de la Alianza Venceremos que hemos logrado con el partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, ¿no? Entonces, estoy atento a tus preguntas para poder resolverlas de la mejor manera y con el mejor ánimo también. Muy bien, qué bueno. Entonces me ha faltado presentarte también como secretario de organización de la alianza, ¿no? Realmente esta alianza ha generado expectativas porque es una de las pocas alianzas que han logrado cuajar. Entiendo yo que también ha estado este partido de Duberlí, ¿no? De este abogado, ex juez Duberlí Rodríguez, que era Unidad Popular, ¿no? Lamentablemente lo dejaron un poquito fuera, así que hubiese sido una alianza de tres organizaciones, ¿no? Entonces, si genera mucha expectativa, digamos, en el seno de la izquierda, de los movimientos populares, de las organizaciones sociales, que siempre se dice que la izquierda está dividida, pero todavía está por definir el candidato. Esa en todo caso sería mi primera pregunta. ¿En qué momento se define? Yo sé que en inicios de diciembre hay que inscribir el candidato, entonces falta poco tiempo. ¿Y qué mecanismos va a tener Venceremos? Bueno, sabemos que ha habido un cambio en la ley de partidos, ¿no? Hubiese sido unas primarias con la participación de la ciudadanía, incluso la no inscrita, pero eso se modificó, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a determinar si va Vicente Alanoca o si finalmente se define por Guillermo Bermejo? Esa sería la primera preguntita, un poquito instrumental, procedimental, pero siempre es bueno que la gente tenga conocimiento respecto de esto. Sí, lo primero que hay que decir es que de nuestra parte, de Voces del Pueblo y también de Nuevo Perú, se ha visto un espíritu unitario desde el inicio, ¿no? Nuevo Perú vino trabajando por un lado una alianza, nosotros también tratamos de tender puentes con otras organizaciones de la izquierda y del campo popular para justamente poder participar no solamente electoralmente, sino políticamente de manera más efectiva. Eso es lo esencial, ¿no? Todos los militantes de Ahora Venceremos y todo el sector popular y las clases populares del país deben de saber que esto se ha dado a través de un esfuerzo político y además de renuncias de parte de las organizaciones. Lo primero que se ha renunciado es el tema de ir con una candidatura predefinida, ¿no? Mientras las demás alianzas que se han formado querían ir con una candidatura predefinida, ¿no? Por hablar, por ejemplo, de López Chao, que quería que un sector de la izquierda vaya detrás de él, ¿no? Y la Él candidatura era era el líder, el candidato natural entonces de la centro natural, izquierda.
el que tenía el símbolo, el que ponía el lema, el que ponía el programa, ¿no? Y lo que buscaba era organizaciones serviles que quisieran ir, ¿no? Lamentablemente en eso algunos compañeros de otras organizaciones han perdido mucho tiempo y no han visto, como lo hemos visto nosotros, que esencialmente la unidad se basa en un tema programático, ¿no? Programas con propuestas centrales para la patria y lo demás se resuelve en los tiempos que establecen, ¿no? No solamente legal, sino también en los tiempos políticos. Para nosotros, y justamente ambas organizaciones renuncian a eso, no, para nosotros no era determinante tener la candidatura de una vez, sino más bien lo determinante era tener el bloque. Lamentablemente, algunas organizaciones no han preferido ir solas. A nosotros nos hubiera gustado una alianza de izquierda de 4 o de 5 partidos. Sí, Es más, porque por ahí tenemos también al Partido de Trabajadores y Emprendedores, si no me equivoco, son gente también que estuvo en algún momento con Goyo Santos, ¿no? Con el movimiento de afirmación social en Cajamarca, que han tenido una militancia o un activismo sindicalista de alguna manera en su TEP. Entonces son gente conocida también y que estaba más bien forjando una alianza con Primero la Gente, ¿no? Que es un partido un poquito más de izquierda, perdón, de derecha, ¿no? Con ahí Marisol. vamos a Sí, caer en la anécdota, ¿no? claro, entonces, Inicialmente había una conversación, una mesa grande con el Partido de los Trabajadores Emprendedores, con Nuevo Perú, y como centro, ¿no? Estaba también Primero la Gente, ¿no? Sin embargo, ellos intentaron ir con López Chao. López Chao prácticamente los arrinconó y luego trataron de hacer una alianza entre el PT y Primero la Gente. que tampoco cuajó, ¿no? Tengo entendido No que cuajó, finalmente no cuajó porque el PT tiene problemas diferencia. internos del sector de Patria Roja, ¿no? Ha desconocido eh, el personeros y dirigentes y reuniones que el otro sector supuestamente ha convocado. Al tener mitad ambos de la dirección, no han podido Claro, el jurado ha observado, ¿no? Ha observado los hacer el tema acuerdos, digamos. formal, ¿no? Claro, la principal observación, que sé que no lo han podido subsanar, es que el acuerdo de la alianza se firma la dirección del partido, ¿no? Entonces, en este caso, a este sector que quería hacer la alianza con Primero la Gente, no tener la dirección De del acuerdo, partido, no tener toda la dirección del partido, no no han podido lograron. tomar una decisión. Y seguramente eso seguirá siendo así durante todo el proceso electoral. Para Claro. nosotros era importante tener a Patria Roja, pero Patria Roja está cercano a la alianza, ¿no? Es más, la presentación de la alianza se hace en su local y seguramente tenemos coordinación permanente, ¿no? Va a haber un apoyo, en todo Para que se caso, vea ¿no? nuestro espíritu unitario y no solamente un tema electoral, sino también puede haber un trato político. Con Duberlí, ¿no? No solamente con Duberlí, sino con Unidad Popular en sí, nosotros teníamos el acuerdo firmado hasta el 1 de septiembre a las 10 de la noche, ¿no? Ya. Hemos terminado la reunión tarde, ellos han firmado, su dirección ratificó y firmaron, nuestras direcciones también firmaron, y teníamos todo listo para presentar el expediente al día siguiente muy temprano. En Claro. horas de la madrugada, si no me equivoco, como a las 3 de la madrugada, entre gallos y medianoche, el jurado emite una resolución diciendo que no va a acatar la orden del Poder Judicial. Nos obliga, ¿no?, a tener que generar una nueva reunión el mismo 2 temprano en la mañana para poder resolver eso. Nosotros saludamos la actitud de Unidad Popular, que de manera desprendida y poniendo por delante al país, dijeron que pues si formalmente se iba a generar un impasse, un problema, ellos respetaban igual el acuerdo, pero ya quitaban las firmas para que esto no pueda No les generar hagan observaciones, ¿no? A la para que, alianza. y para que la alianza vaya, ¿no? A tal punto, y yo saludo su madurez política, que participaron pues en la presentación de los documentos de la alianza, ¿no? Y hasta ahora seguimos coordinando, ¿no? Correcto, Sin, correcto. sin Entonces, embargo, sí, también entendemos que como partido, ¿no? Siempre se toman las decisiones más favorables a tu organización política, ¿no? Ellos siguen bregando a que el jurado reconozca una sentencia que es totalmente válida. Más bien nosotros no entendemos por qué el jurado no puede, ¿no?, validar una sentencia emitida y que había mucho tiempo también para poder
ejecutarla, ¿no? Entonces creemos que el jurado está en totalmente desacato al Poder Judicial. Para nosotros hubiera sido esencial participar, por eso nosotros siempre hemos dicho que la derecha ha estado en contra de esta alianza. Primero nos eliminaron a uno de los tres partidos fundadores de esta alianza. Posteriormente presentaron tachas los militantes del partido de Philip Butters de Avanza País, ¿no? Entonces salió incluso Rospigliosi a dar declaraciones en contra de la alianza. Entonces vemos que hay un ánimo de bloquear la alianza, ¿no? Con ya varios ataques en realidad. Bueno, cuando los perros ladran, señal que avanzamos, dicen algunos, no sé si encajará exactamente acá, pero bueno, lo cierto es que ha generado expectativas, sobre todo en un cierto sector, bueno, de militantes, ¿no? De activistas de muchos años. Yo personalmente, con el compañero Cachito, hemos sido dirigente de la Universidad Nacional de Ingeniería a inicios del siglo 21, 2001, 2004 hemos participado en sendos procesos, ¿no? Entonces siempre hemos estado esperando la unidad de la izquierda, ¿no? En qué momento la izquierda se une, y efectivamente hemos visto ciertos desprendimientos, como tú mencionas, de la candidatura, digamos, natural, que ya no hay, y en este caso de Duberlí yo no tenía ese dato, y bueno, lo saludo también. Ahora, la pregunta es, sigue siendo un sector pequeño en el cual hay esa expectativa. ¿Cómo se va a hacer? Tú has hablado del programa, ahora desarrollemos. ¿Cuál es el programa de Venceremos que pueda ilusionar, generar esperanza? Porque muchas veces, por eso es importante el líder también, el líder que exprese de la mejor manera, más adecuada, para generar la fe, la esperanza, la convicción, ¿no? Recordemos, el Amauta Mariatti decía, la religiosidad, ¿no? La militancia política tiene algo de religión, de fe, de mito. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué método? ¿Cómo va a llegar la gente? Es la pregunta. Hay que generar el mito. Así es, el mito. Mira, como te decía, al ser la alianza programática, lo primero que hemos hecho nosotros es ponernos de acuerdo sobre 20 puntos, ¿no? Ya. Hemos acordado en la alianza que el eje central de todo el programa es la nueva constitución a través de una asamblea constituyente de carácter plurinacional, ¿no? Entonces, y es el compromiso en el lanzamiento que de llegar a ser gobierno como nosotros creemos que es posible, ¿no? En el primer año, en los primeros actos del gobierno, es la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Seguramente muchos dirán que este Congreso, pues obviamente ha mutilado el derecho de la ciudadanía a ejercer un referéndum, ¿no? Ya tendremos, y por eso nosotros no solamente es el tema de la campaña presidencial, sino también es el tema de tener mayoría congresal, ¿no? Para poder de esta manera aprobar, ¿no? Volver a devolverle al sector popular la decisión de una nueva constitución, ¿no? Entonces, Sí, esto es el compromiso del primer acto. Y luego vienen pues 19 puntos más sumamente importantes que pasan por el tema de la seguridad ciudadana, que pasan por el tema de recuperación de los recursos naturales, que pasa por asegurar servicios básicos, derechos como salud, vivienda, ¿no? Pensiones dignas, la protección medioambiental, ¿no? También siempre es importante, ¿no? Luchar por la igualdad, ¿no? Y también la protección de las minorías. Entonces tenemos un programa bastante completo, ¿no? Que seguramente tú ya también lo habrás podido hemos revisado todavía someramente, ¿no? Pero ahí estamos. ¿Sí? Pero que trata de dar un aspecto central de propuestas, no solamente de los dos partidos, sino de las propuestas esenciales para los sectores populares, ¿no? Entonces nosotros siempre, como voces del pueblo, siempre nos hemos caracterizado como un partido del sector popular, ¿no? Nuevo Perú es un partido de izquierda, ¿cierto? Seguramente en algunos aspectos más liberales, pero nos hemos puesto de acuerdo y entre nosotros entendemos que la salida a la crisis es de carácter popular, ¿no? Y nuestro programa tiene que estar alineado a esto. Claro, claro. Ahora, la gran pregunta es, claro, cuando uno se define un poquito ya con contenido social, con un programa de contenido social, ¿no? Entonces un poquito de izquierda, ya va a empezar la agresión, la más media que se llamaba antes, la agresión mediática de emplazarte, ¿no? Y hemos visto de los emplazamientos tanto a Guillermo Bermejo como Vicente Alanoca, incluso de periodistas inteligentes, ¿no? Supuestamente independientes, que están con esa repetición, Cuba, Nicaragua, Venezuela, el comunismo, el salto al vacío, ¿no? Que Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo responder a eso desde la izquierda? Hay algunos que dicen,
las preguntas de Hildebrand, ¿no? Porque él es Sí, un tipo inteligente, sí, ¿no? entonces, Pero pero ha hecho las mismas preguntas que hacen todos los periodistas de derecha, exactamente igual, ¿no? así es, Y entonces, pone el eje central en torno a que si los gobiernos de esos países son dictaduras o no son dictaduras, ¿no? Primero, ¿qué es una dictadura, no? Acá en el Perú estamos en un gobierno autoritario totalmente, ¿no? Con muertos y asesinados, pero pareciera que no les interesa eso acá y sí hay lo que democracia, dicen, pues, acá, claro. Y acá hay Castillo ha sido, democracia, y Castillo ha sido pues bueno, un golpista, dicen, ¿no? Cuando ya vino golpe, Zaffaroni, está permanentemente su pupilo escribiendo y argumentando que no ha habido ni siquiera los procedimientos adecuados, pero de eso Hildebrand calla, o los periodistas independientes no dicen Castillo, nada. hay mucho sector de la izquierda tradicional que al no haber ganado ellos, a Castillo no le dan el crédito que merece. Desde Voces del Pueblo, para nosotros Castillo era un presidente del sector popular. La tarea en ese momento era apoyar el gobierno popular, ¿no? Sin trabas, sin medias tintas, no, totalmente de apoyo. Desde nuestro partido siempre hemos apoyado el gobierno popular. Podremos no haber estado de acuerdo con algunas decisiones, ¿no? Como la de 7 de diciembre, puede ser, pero lo que hay que decir acá, que Que Castillo fue un fue, error estratégico además, ¿no? Y que bueno, sí, Bermejo lo ha escuchado y yo fue un coincido, error estratégico, pero claro, lo que hay que decir que el golpe se lo dan a Castillo, ¿no? La detención arbitraria la hacen a Castillo, lo detienen siendo presidente, aún no siendo vacado. Una vacancia sin todos los votos que necesitaba, lo hacen contra Castillo. Entonces se genera un gobierno de facto, ¿no? Y Castillo nunca dejó, legalmente, nunca dejó de ser presidente, ¿no? así es, Y ahorita está secuestrado, ¿no? secuestrado, claro. Secuestrado Pero por la derecha. ahí Junior, hay un parteaguas, ¿ah? Porque hay mucha gente de Nuevo Perú, incluso voceros, hasta congresistas importantes, que van a decir Castillo es un golpista, y ahí sí hay una diferencia esencial, ¿no? Entonces, bueno, eso también, ¿cómo lo van a manejar? Va a ser complicado, pero bueno. Eh, Pero nosotros entendemos que como la unidad es programática, entendemos que la lectura de los momentos históricos puede ser distinta, ¿no? Ellos pueden tener una lectura, para nosotros del campo popular tenemos otra lectura distinta, pero sí hay coincidencias, ¿no? En principio la coincidencia es que está preso injustamente, ¿no? Que se la privó de la libertad de manera injusta, eso es una coincidencia. En segundo lugar, que si nosotros llegáramos al poder y al gobierno, habría el indulto hacia Castillo, también esa es otra coincidencia. Que la lectura de los hechos sea un poco distinta puede ser factible, pero lo importante, esencial, no son las propuestas sobre la libertad del presidente Castillo, que estamos totalmente de acuerdo y se lo puedes preguntar a los compañeros de Nuevo Perú, que en eso no hay no hay discusión, duda. no hay Que duda. es injusta el encarcelamiento, digamos, eso hay coincidencia. Bueno, ya que estamos acá hablando un poquito de Castillo, antes de continuar el programa, de repente algo del ideario también sería bueno mencionar. Castillo ha inscrito un partido, ¿no? Claro, ustedes han sido, bueno, Bermejo ha sido congresista de Perú Libre, ¿no? Ha estado pues desde el inicio, tanto con Cerrón dentro de su partido y también con, bueno, con el bloque magisterial que luego se dividieron y hasta prácticamente el final estuvo, ¿no? Bueno, finalmente salió, decidió armar su partido, pero bueno, Castillo desde la cárcel, digamos, desde este encarcelamiento injusto ha lanzado y se ha inscrito, pero a destiempo. Hasta donde entiendo, no pueden lanzar candidatos para el 2026 y por eso está forjando una alianza con Juntos por el Perú, esta organización política de, bueno, de Roberto Sánchez, que ha sido su ministro prácticamente todo su periodo. Y bueno, y ellos también serían una alternativa de izquierda, ¿no? Sobre todo agarrando el rostro, digamos, la figura de Castillo, ¿no? Entonces, con ellos no se pudo hilvanar nada, organizar, avanzar con Roberto Nosotros, Sánchez, con Juntos por el Perú. nosotros hemos estado conversando mucho tiempo con Juntos por el Perú, ¿no? También hay que decirlo porque hay que ser sinceros, ¿no? Nuestro punto de dejar las conversaciones es en el momento en que quieren generar una alianza con Antauro Humala, ¿no? Y para nosotros, eh, por principios ideológicos y programáticos, con el fascismo, así sea un fascismo andino, no podemos llegar, ¿no? En un momento en que los discursos de ultraderecha y ultranacionalistas están haciendo que la democracia europea pierda el rumbo, nosotros no podemos permitir que en el Perú se instaure
o que se instale ese discurso, ¿no? O que una fuerza de izquierda lleve ese discurso. Entonces, nosotros fuimos bastante claros, ¿no? O sea, estás diciendo que Antauro podría ser el Milei del Perú, ¿eso es lo que estás diciendo? ¿O es que semejante al Vox de España? No, yo creo que hay diferencias esenciales. No tiene las características, obviamente, de Milei, pero sí tiene las características de fuerzas ultraderechistas, de lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Francia, ¿no? Milei es más un payaso que un político real. Con todo cariño, ¿no? Si tú estás diciendo que hay una alianza programática, Antauro, bueno, no sé ahora, pero en su momento él armó un frente patriótico, no sé si tú recuerdas, cuando hubo esta elección al Congreso para completar un año, y él también tenía sus 10 puntos, él decía, este es el programa, ¿no? Es el programa del etnonacionalismo, etnocacerismo, y bueno, uno de los puntos, el primer punto, es el tema de la constituyente, si no me equivoco. No, su punto de ellos era regresar a la Constitución del 79. Ahí la diferencia, entonces. Y sigue siendo sigue siendo regresar a la Constitución del 79. Correcto. Pero como anécdota, pues no, te comento que eso fue, digamos, el punto de quiebre, pero nunca hemos salido a pelearnos públicamente con Juntos por el Perú. Nosotros creemos que es un partido de izquierda, que es importante, que tiene ahora una bancada, que la bancada siempre ha respaldado las luchas populares. Es más, Guillermo sigue siendo parte de la bancada de Juntos por el Perú, del pueblo y un sector del bloque magisterial. Y en eso no tenemos, ¿no? Ellos tienen una estrategia electoral, nosotros tenemos otra estrategia electoral. Para hacer una alianza, tienes que tener un programa parecido, un programa común, y tienes que tener una estrategia electoral común. La estrategia electoral es tener un posicionamiento a través de la figura del presidente Pedro Castillo. Nosotros entendemos que es su táctica, respetamos su táctica. Sin embargo, creemos que no es adecuada porque lamentablemente, y no debería ser así, el presidente Pedro Castillo está en la cárcel, y la actuación política es justamente de aquellos que pueden participar efectivamente en los procesos electorales, ¿no? No podemos a veces tener algunas posturas irresponsables con los sectores populares que están pidiendo propuestas reales. Y regresando al tema de TCP, ¿no? Del partido de Pedro Castillo, efectivamente se ha inscrito, podría participar en el tema regional, no puede participar en el tema nacional. Entonces lo que se ha lanzado no es una alianza propiamente dicha, sino es un acuerdo político. Yo entiendo que ellos han puesto el nombre de alianza, pero en general, para ser verdaderos, estricto, ¿no? Estricto en la... son un acuerdo político que tiene a JP, a TCP, y también tiene a APU, Adelante Pueblo Unido, de este sector que lo lidera el compañero Aníbal, ¿no? Aníbal Torres, ¿no? Y por ahí algunos sectores más. Lo cual va a ser un peligro para el mismo Castillo, ¿no? Porque los otros van a tener el sartén por el mango, digamos, porque la inscripción la tienen totalmente ellos. Podrán poner una bancada como quieran, una plancha como quieran, y bueno, al final Castillo será utilizado como figura para que ellos capitalicen. Pero bueno, más allá de eso... No sé si utilizado, ¿no? Pero está dentro de esta táctica, ¿no? Sinceramente, para nosotros, que una alternativa popular gane en el país es esencial, ¿no? Ahora, siempre se habla del tema de la unidad desde la izquierda, pero hay un parámetro un poco negativo que yo siempre sostengo, ¿no? O sea, no siempre, pues, el tema unitario puede generar un solo sector, ¿no? En este caso, somos dos organizaciones, una alianza y un partido que tienen un programa parecido, que están levantando también el tema de la Constitución ambos, ¿no? Ambos creemos en la libertad del presidente Pedro Castillo, en eso no hay disputa, pero tenemos una estrategia electoral distinta. Lo importante es que cualquiera de esas dos estrategias electorales funcione. Se imponga. De nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que la estrategia electoral de venceremos no sea la que tenga mayoría, ¿no? Y supongo que ellos irán a hacer lo mismo. Pero tenemos del otro lado la amplia dispersión de la derecha, ¿no? Y generalmente de eso no se conversa tanto, ¿no? Como que ponen... División de derecha nunca hay, ¿no? Siempre hay división de izquierda. Sí. El tema imperioso es la unidad de la izquierda, ¿no? El tema central es la unidad de izquierda y nunca se habla de la atomización y la diáspora que tiene la derecha, ¿no? Y además que la derecha
siempre ha perdido, digamos. O sea, las últimas, el mismo Fujimori, la misma victoria de Fujimori es una victoria de un Del sector de izquierda. independiente proponiendo tecnología, trabajo, y que no era visto como una figura de derecha liberal, más bien quien era el Claro. liberal, abiertamente liberal, era Mario Vargas Llosa en los 90, estamos hablando. Y Entonces, Fujimori y era de una ahí nunca figura ha ganado. Creo que progresista, con una PPK la opción. única vez, ¿no? Porque el mismo APRA, recordemos, Alan decía, y lo vuelven a decir ahora, son de izquierda, ¿no? Son de izquierda democrática, te dicen. El mismo PPK hacía alusión a su padre, a su ONG en servicio del agua, y te decía, ¿no? Yo recuerdo una entrevista, un titular grande, en la entrevista decía, yo soy de izquierda, decía, ¿no? Yo soy de izquierda, entonces, PPK, ¿no? Entonces, y la derecha nunca ganaba abiertamente diciendo soy liberal, soy de derecha. No, no lo ha hecho en el Perú, por lo menos. Más bien considero que si bien esto es verdad lo que dices tú, en este momento vamos a ver una campaña más polarizada, ¿no? Entonces, esta polarización, y ya también en un artículo anterior mío lo mencioné, que hay un adelgazamiento del centro, ¿no? El centro político para nosotros no va a sacar nada, ¿no? Y No esto va a tiene sacar que ver con lo que hablas del mundo, ¿no? La polarización en nada. Europa, en cada país de Europa, Estados Unidos versus Rusia, China, el bloque de los BRICS, hay una Nosotros no somos, el Perú no es una isla, pues, ¿no? Hacia donde va el mundo también nosotros caminamos, ¿no? Entonces tenemos esa decisión en este proceso electoral y para nosotros es profundizar justamente en torno a esta contradicción que se ha puesto en el mundo, ¿no? Profundizar en nuestro carácter popular y que eso sea el eje central de nuestra campaña, ¿no? Y también sabiendo, mirando al mundo que de llegar nosotros, lo primero que vamos a hacer es tratar de ingresar a este eje multipolar liderado por China, Rusia, ¿no? Que es el tema de los BRICS. Así es. Ahora, yo tengo una duda, porque si este tema de la Asamblea Constituyente en pro de un Estado plurinacional, digamos, es el punto central del programa, el primero, pero no tenemos de alguna forma capacidad de ganar en primera vuelta, hasta donde yo tengo recuerdo, ¿no? Hugo Chávez el año 98 gana con más de 50%. Si no me equivoco, Correa, que fue el otro que hizo la Asamblea Constituyente de igual manera. Ni qué decir de Evo Morales, digamos que esa era la triada, digamos, de la primera ola progresista, que le llaman algunos, y que ganan con más de 50% y tienen una legitimidad, ¿no? Incluso Correa creo que postuló sin parlamentarios, ¿no? Aquel momento, ¿no? Entonces, lógicamente en el primer año puedes implementar porque tienes legitimidad. Eso no va a pasar. O sea, si eventualmente Alanoca, eventualmente Bermejo, el candidato de la izquierda, saca un porcentaje importante, digamos 20 o hasta 30, ¿no? Ollantumal el 2005 sacó un 36 histórico superando al de Barrantes. La gran pregunta es cómo van a hacer, porque van a tener votos prestados para ganar en segunda vuelta. Entonces, ¿será realmente posible implementar? Más bien no tendrán que hacer mucho manejo, mucha muñeca para más bien sostenerse el primer periodo. ¿Cómo lo ven ese tema, no? Porque... Nosotros lo vemos que la premisa es errada, ¿no? O sea, la premisa es la izquierda no puede ganar mayoría, ¿no? Y nosotros siempre hemos sido muy críticos de este tipo de discursos que se ha impregnado muchísimo en los sectores de izquierda y en los sectores populares, ¿no? Es el tema de salvar la inscripción, el tema de pasar la valla, el tema de probar a ver cómo nos va en esto nosotros. No, nosotros hacemos política el mal menor, votar por ajá, el el mal mal menor, menor, reducir todo, el programa, todo eso se ha impregnado. Para nosotros no, para nosotros es presentarse asustaditos, ganar, no ganar. decir Nosotros lo que eres, soy no, soldado, socialdemócrata, nomás. no participamos nosotros para pasar la valla, ni participamos para meter bancada. Nosotros participamos para implementar el programa. Nosotros creemos que es totalmente posible tener mayoría congresal, creemos que es totalmente posible. Nosotros no vamos a reducir absolutamente, y lo hemos dicho siempre, no vamos a reducir absolutamente nada de nuestro programa por tratar de parecer más democráticos, por tratar de parecer más razonables, meritocráticos, nada de eso, ¿no? Entonces, la táctica electoral nuestra, al menos, es justamente para tener mayoría. Sabemos que si no tenemos mayoría, no vamos a poder implementar el programa que tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros eso es totalmente esencial y es un tema que vamos a levantar apenas se define el candidato, que es el tema de ganar en primera vuelta. Correcto. Ahora, el tema de la Asamblea Constituyente, a ver, recordemos la gran capacidad del pueblo chileno, ¿no? Ya un poquito para ver los escenarios, ¿no? Ya más reciente, el intento de Asamblea Constituyente,
y bueno, poniendo a Boric como presidente, que bueno, de izquierda no sé si tenga mucho, pero lo cierto es que él proviene de la gran movilización social del pueblo chileno que se sacaba un millón de ciudadanos a la calle, ¿no? Entonces, si logran ellos ganar, ¿no? Piñera lo acepta, en ese momento vivo, Piñera y presidente, y esa constitución lamentablemente se frustra. ¿Qué opinión te merece esa frustración que hasta en 2 oportunidades intentaron y la gente rechazó esa asamblea constituyente, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si lo han analizado esa experiencia en Bueno, Chile. hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que Boric gana las primarias justamente porque hay sectores de la coalición, ¿no? En Chile que no querían que gane el Partido Comunista esas primarias, ¿no? Con este alcalde de Jadeu, Recoleta. Ajá. ¿no? No El alcalde querían de la que, Providencia. sí, no quería que Perdón, de gane. Recoleta. Recoleta. Sí, No sí. querían que gane, ¿no? Y justamente pues le endosan los votos a Boric y ya sabemos lo que ha sucedido, ¿no? Que en este aspecto político es mucho más débil. Eso es en inicio, ¿no? Y él era el conductor del proceso y debía de tener mayores capacidades. Y Pero en, no, y en dale, segundo sí. lugar, ¿no? Para entrar ya al tema este de por qué no se logra la nueva constitución a través de la constituyente en Chile, es porque si no generas una constitución que esté en sintonía con justamente los sectores que quieren el cambio, ¿no? Obviamente no lo van a votar, ¿no? Nosotros debemos entender claramente que la constitución es el espejo de la sociedad en ese momento. Es Y la lo que correlación de fuerza del momento. es la correlación de fuerza. Y lo que necesitamos constituir justamente es una constitución hecha a la medida de las grandes mayorías y de los sectores populares, como los sectores populares entienden su país. Si vas a intentar preñar un nuevo texto con ideas importadas o que no pueden ser en ese momento aplicadas en el país, va a suceder lo que ha sucedido en Chile, ¿no? Que la gente lo vota, no es porque la gente sea de derecha o ultraconservadora, sino que no es lo que en ese momento para ellos les sirve, ¿no? Entonces, eso nosotros lo tenemos bien en claro. Claro, claro. Entonces, efectivamente, la propuesta de Asamblea Constituyente en realidad no es una propuesta de izquierda, ¿no? No es una propuesta socialista, digamos, de los sectores necesariamente progresistas, simplemente es adecuar, digamos, el marco legal al pensamiento de las masas del pueblo, ¿no? Entonces, y por eso hay que hacer participar a la gente y escuchar sus opiniones y como tú dices, tener empatía, entrar en sintonía y realmente sea una constitución que es lo que quiera la gente, ¿no? Por ahí había un dirigente chino decía, no te adelantes a las masas porque te aíslas, ¿no? Ni tampoco te retrases porque te pasan por encima, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta y bueno, Y saludo que nosotros estamos completamente de acuerdo, entendemos que la constitución, obviamente la herramienta como tal no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha, yes. pero también entendemos que para poder llevar a cabo nuestro programa con esta constitución, ¿no? Ultra liberal, no vamos a poder llevarlo a cabo y eso también somos completamente sinceros con la población. Claro, hecha en dictadura y ahora puesta al servicio de los delincuentes, o sea, ya prácticamente es una basofia, digamos, un papel higiénico, Sí, por ahí diría alguien, ¿no? Entonces, se ha instaurado, se ha hecho una constitución para las mafias criminales y para sostener un estado delincuencial e incluso un narcoestado, ¿no? Entonces, correcto, correcto. tenemos que acabarlo, ¿no? Si no los problemas de seguridad, de acceso a servicios básicos, los problemas de educación no se van a solucionar. Y nosotros somos completamente claros y enfáticos, ¿no? No, y lo decimos claramente también a la sociedad, ¿no? Necesitamos hacer este cambio estructural en nuestro país para poder generar mejoras para las grandes mayorías. Claro. Ahora, otro tema un poquito peliagudo que siempre se nos achaca, digamos, a los progresistas, a la gente de izquierda, es la capacidad que se tenga en técnicos. Ellos siempre dicen así, ellos se creen los grandes técnicos, se creen ellos, ¿no? Entonces los grandes sabios, ¿no? Entonces dicen, la izquierda no tiene equipo, no tiene técnicos. Y claro, lo cierto es que es muy complejo. Lógicamente tú vas a gobernar un estado, vas a intentar transformarlo, ¿no? Porque esa es la propuesta también, no solo un gobierno, sino ya de alguna forma de repente 2 o 3 gobiernos o más para transformar el Estado. Y eso no es nada fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan ustedes, bueno, armar esos equipos, ¿no? Armar esos equipos, ¿no? Yo tengo la anécdota del propio Lenin,
ya después de haber hecho la Revolución Rusia en 1917, pone a Lunacharsky, ¿no? ¿Y quién era Lunacharsky? Era un ministro de educación de la época zarista, ¿no? Y muchos le reclaman, ¿cómo usted va a...? Pero claro, lo cierto es que el hombre pues tenía conocimiento, sabía y podía gestionar, o sea, es válido también prestarse técnicos del otro lado, ¿no? En tanto sean realmente técnicos de capacidad, ¿o no lo consideras así? Mira, nosotros primero esencialmente creemos que se ha generado un mito de acceso a los altos niveles de decisiones políticas, ¿no? A través de una cuestión meritocrática. Nadie está en los puestos esenciales de gobierno por una cuestión meritocrática. Eso sí hay que decirlo. Todos han entrado, muchos con carne aprista, muchos en el fujimorismo, y se mantienen ahí en el tema de decisiones políticas. Entonces, si no entendemos, ¿no?, que el tema esencial es el tema político y que obviamente tienen que haber técnicos, ¿no?, que ejecuten el tema político, pero esencialmente es la decisión política, ¿no? En el gobierno, al inicio del gobierno de Castillo, mucho se criticó el tema de los ministerios, el tema seguramente de las personas que ocupaban cargos de poder, pero mira, la decisión política de generar cambios en el país, o al menos cambios más profundos, terminó dando que, por ejemplo, en el año, un poco más de un año de Castillo, se tenga la mayor recaudación fiscal histórica, por ejemplo, así es, ¿no? así es. Se dio, por ejemplo, que los niveles de conflictividad bajaran muchísimo, ¿no? La gente entraba a Palacio de Gobierno y la gente, ayer creo que me reuní con unos dirigentes sindicales y me decían, nosotros nunca habíamos podido entrar a un ministerio que nos reciba el ministro, y cuando estuvo Castillo entrábamos casi todos los días a hablar con los ministros, había menor conflictividad social. Entonces, si bien sí es importante, obviamente, el conocimiento técnico, lo esencial para nosotros es la decisión política, tener buenos cuadros políticos que puedan llevar a cabo esto, porque si no, ningún proceso de transformación hubiera sido posible. Si hubiera querido que China, la República Popular China, surgiera con técnicos, ya era imposible. Siempre tiene que haber un proceso de aprendizaje. Es que el técnico te va a resolver un problema técnico, pues, pero tiene que tener una orientación política. Y claro, el político también tiene que tener la sabiduría de convocar a los técnicos y ponerlos en su sitio. Y bacán, manejar ¿no? el equipo, y en Así es, torno a así es. ello va a ir avanzando. Hace poco Miguel Castilla, este exministro de Economía aprista, agachando un poquito la cabeza, decía, bueno, la gestión del presidente Castillo, decía él, es superior a la de Dina. Agachando la cabeza Miguel Castillo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de su macroeconomía, de la gestión, y que son los datos que ahorita tú estás lanzando, ¿no? Y así. Entonces, y bueno, como dice, la conflictividad y el manejo. Entonces, este profesor de origen rural, de origen campesino, incompetente, bueno, ha tenido en ese año una gestión muy superior a la actual dictadura que tenemos y que además ha asesinado vilmente al inicio de su gobierno, ¿no? Entonces, bueno. Había cifras superiores en todo. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana era muchísimo mejor, a pesar de todas las adversidades y a pesar que había una falta de respeto total de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a su investidura presidencial, ¿no? Hemos sido testigos de muchos sucesos donde le han faltado directamente el respeto al presidente, ¿no? Por acordarme, creo que en la ceremonia de Chavín de Huántar y seguramente en cuantos eventos más. Pero sin embargo había una mayor gestión porque había yo creo de verdad, una preocupación mayor de dar respuesta a los sectores populares, y es una preocupación que nosotros también vamos a tener, ¿no? Si algo va a tener este gobierno de Venceremos, de llegar a ganar el Palacio, ¿no? Es tener una voluntad férrea por defender y por darle salidas a los sectores populares. De los otros sectores oligárquicos, mejor ni me pregunten. Muy bien, Junior. Mira, ahorita ya prácticamente estamos aproximándonos a los 40 minutos, estoy abusando un poquito de tu tiempo, pero yo quería cerrar con un último tema que para mí es doloroso, realmente doloroso, y me parece esencial para el progresismo, la izquierda en América Latina. Es la última derrota, digamos, la derrota que ha habido en Bolivia, la pérdida del MAS, la división interna, el conflicto, pues, realmente vergonzante, ¿no?
que ha habido bueno, Lucho Arce, ¿no? Que para mí, bueno, nosotros todos lo aplaudimos, ¿no? Cuando después de digamos, del golpe que sufre Evo, el exilio, el asesinato a dirigentes del MAS, regresan después de un año y triunfan con el candidato Lucho Arce, y después verlos peleando a Lucho, verlo peleando al Evo también contraponiendo con García Lineras, que le tenemos también un gran respeto, un gran cariño, realmente fue doloroso, ¿no? Pero ¿cómo evalúas tú esa derrota del MAS en Bolivia? Negativamente, positivamente, ¿cuál es tu balance, ¿no? Porque digamos, eventualmente cuando la izquierda en el Perú gane, tenga un gobierno exitoso, ¿no? Y después gobierne, puede surgir este tipo de contradicciones, ¿no? Entonces sería bueno también analizarla ya con antelación. ¿Cómo lo ves? Caso Bolivia. Mira, Era un caso para, exitoso. Era sí, un caso totalmente para exitoso. nosotros todo decaimiento de un proceso transformador es una derrota, ¿no? Habrá una victoria emocional que se logró que tanto porcentaje en voto viciado, etcétera, etcétera. Habrá de repente seguro una convicción de un gran sector del partido de Evo, del MAS, ¿no? De poder seguir en la lucha política, pero lo que hay que decir claramente es una derrota, ¿no? Después de haberse repuesto de un golpe, no pasará esto. Y mucha responsabilidad, desde mi punto de vista, los tienen los liderazgos. Y dentro de esos liderazgos, mayor responsabilidad lo tiene Arce, ¿no? Hay que plantearlo así, ¿no? Su gobierno ha sido desastroso totalmente. Y gran parte de la responsabilidad de que suceda esto es justamente las decisiones políticas de Arce. Como técnico podría haber sido muy bueno. Y Está bien en el seguramente ministerio, pero no en la presidencia. pero no como presidente y como político tenía una mirada muy angosta, ¿no? Y Evo tenía el derecho total a participar, ¿no? Incluso había un bloqueo, ¿no? Entonces Se lo quitaron, totalmente lo jugado, dejaron fuera, Evo. ha jugado totalmente hacia la derecha, ha jugado totalmente hacia la derecha. No quiero aún adelantar juicio, pero hasta parecería que en cierta medida ha terminado siendo un quinta columnista, ¿no? De la derecha y del poder, no solamente de la derecha boliviana, sino del poder imperial, porque para mí también es O sea, clarísimo que está... una inocencia del gran dirigente histórico de Bolivia, Evo Morales, haber llamado al no voto, porque tranquilamente pudo endosar esos 10% que se vio en el voto nulo andrógino, ¿no? Al otro candidato que había, o ver la manera. ¿A eso te refieres cuando dices que También pise el palito el enemigo? dice responsabilidad, ¿no? Pero Andrónico también era muy cercano a Evo, ¿no? Entonces, la ambición pequeña, ¿no? Que seguramente al haber tenido ya acceso al poder se va generando esta ambición pequeña, más personal, El ego, digamos, ¿no? Te va termina, ganando. termina destruyendo procesos, ¿no? Es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Es algo muy humano, pero de lo cual también tenemos que cuidarnos para que justamente los procesos puedan continuar, ¿no? Por ejemplo, si después de la muerte de Chávez, Diosdado Cabello no hubiera tenido la madurez para entender que el sucesor era Maduro, ¿no? Eso también hubiera terminado mal, ¿no? Si Entonces, hubiesen sacado los intestinos con Maduro, pero hubieron, Diosdado quedó atrás dando ajá, soporte y hasta ahorita hay una unidad férrea, ¿no? Realmente es entonces impresionante. se El entiende lo único político. proceso donde la primera ola y la segunda se ha mantenido creo que es Venezuela, ¿no? Va superando los problemas que han tenido en el proceso de transformación de Venezuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es digno de copiar, ¿no? No se ha dado, en Ecuador tampoco no se ha dado así, ¿no? Venezuela para nosotros sigue siendo un ejemplo de cómo se construye patria, ¿no? Claro. Bueno, una gran ventaja que Hugo Chávez haya sido un oficial, ¿no? Un oficial consciente, bolivariano, y que haya generado una oficialidad realmente patriótica, ¿no? Más allá de algunos casos aislados de corrupción, que seguramente los hay, y errores políticos o deficiencias en la organización, la verdad que es un proceso impresionante, digno de estudiar el proceso bolivariano, ¿no? Pero bueno, entonces, amigo Junior, creo que te he quitado tiempo, en todo caso, invítanos No, a participar, siempre es un ¿no? gusto. ¿No? Invítanos de repente, hay alguna base por ahí, central en Lima, en alguna región,
¿no? ¿Cómo se le hace para seguir en la propuesta de Nos Venceremos? estamos instalando esta semana como ya la Dirección Nacional de Venceremos. Tú tienes que entender que hemos estado todo este mes batallando con las observaciones y las taches que ha dado el jurado. Legal, Y la primera batalla era asegurar que la alianza quede inscrita. Ya lo logramos, ahora ya toca el orden político interno, ¿no? Porque sin tener certezas, tú sabes que políticamente no se puede avanzar, ¿no? Entonces, ya esta semana estamos ordenando políticamente el tema a nivel nacional y seguramente vamos a estar ordenando en todas las regiones y eres bienvenido siempre que así lo desees para poder seguir, escuchar la propuesta, informar a todo tu público sobre cómo va el avance de esto, ¿no? Y también esta dirección va a tomar la decisión de cuándo se va a determinar ya al candidato presidencial, que va a ser un proceso democrático, ¿no? Había el detalle en que No Perú y Voces del Pueblo tenían una cantidad distinta de afiliados. Entonces, si bien va a haber un tema interno de decisiones, al final se ha decidido que una cantidad de delegados de ambos partidos sean los que políticamente evalúen y determinen quién va a ser el candidato presidencial y también seguramente las demás listas de candidaturas. Pero todo sí va a ser con un espíritu totalmente democrático, poniendo por delante lo político y como lo hemos venido haciendo hasta ahora, desprendiéndonos por el bien del país siempre. Muy bien, Junior. Ha sido el secretario de organización, no solamente de Voces del Pueblo, sino también de la Alianza Electoral Venceremos. Junior Velasco, muchas gracias por estar con nosotros, Chino y Cachito. Y bueno, este espacio está abierto para las propuestas progresistas de izquierda, seguramente también de derecha, para entrar en la polémica, pero principalmente ustedes que son gente muy cercana, hermanos nuestros, y bueno, que hemos vivido procesos en este país. Muy bien, Junior, muchas gracias. No olviden ponerle like, hacer sus comentarios y difundir los videos. Nos vemos. Este ha sido Chino y Cachito con ustedes, con Junior Velasco de Venceremos. Muy bien. Hasta la próxima.